El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ciencia e Investigación. En el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Este es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos. En este día vamos a tener la visita de la maestra María Elena Molina Soto, que es arquitecta egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también es profesora e investigadora de los programas de licenciatura y de posgrado. Se especializó en conservación urbana y arquitectónica en el ICROM, Roma, Italia. Es maestra en restauración y en conservación de monumentos, sitios y centros históricos por la Universidad de San Carlos y la Universidad Autónoma de México. Actualmente desarrolla su tesis de doctorado. Su práctica profesional se centra en la conservación, planificación y gestión sostenible de sitios, ciudades, conjuntos históricos, así como en el manejo integrado de patrimonio cultural y natural en las áreas protegidas. Ha estado trabajando en comunidades locales, propietarios de reservas naturales privadas, instituciones del Estado como Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, el Consejo Nacional para Áreas Protegidas, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo y con organizaciones no gubernamentales como The Natural Conservancy, World Resource Institute de la UNESCO, PNUD, entre otras. Del 2020 al 2022 fue representante de la Facultad de Arquitectura en la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Protección de la Antigua Guatemala. En este día, la arquitecta María Elena va a compartir con nosotros un trabajo que se llevó a cabo desde las instituciones del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, la Universidad de San Carlos a través de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, la División de Desarrollo Académico por medio del Departamento de Investigación, y quienes auspiciaron esta investigación fue el ICROM IUCN. Esto se llevó a cabo en los años 2021-2022, donde fueron 8 talleres que se realizaron. A nosotros nos gustaría, arquitecta María Elena, que pudiera compartir un poco esas experiencias que se tuvieron, y también en este momento contamos con la participación del doctor Mario Raúl Ramírez de León, que él es el director de DIFA, que también participó, y quien les habla también participó en este laboratorio. Se trabajó la importancia de la investigación para el fortalecimiento de la gestión en la Antigua Guatemala. ¿Cómo fue ese primer contacto? Si usted nos pudiera explicar, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes, con todos los radioescuchas y también con los doctores presentes, la doctora Ruiz y el doctor Mario Raúl Ramírez. Así que sí, efectivamente esta experiencia inició en mayo del 2021 cuando me llegó una invitación de el ICROM, que es el Centro Internacional para la Conservación de los Bienes Culturales, que pertenece también a la UNESCO y es la que da toda la asistencia técnica en materia de conservación y restauración de sitios de patrimonio mundial. Así que esto nos llegó y yo estaba como representante de la Facultad de Arquitectura en la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Protección de Antigua, y fue así como yo propuse que aplicáramos a esa convocatoria. Gracias, Marilena. La verdad es que es un momento, una coyuntura interesante reflexionar sobre el proyecto, porque todavía estábamos con los efectos de la pandemia y efectivamente el taller, la invitación viene de parte del ICROM a través tuyo, y se invita a la universidad como parte académica
y entonces pues afrontamos este reto de poder participar, decía, con esta coyuntura todavía con los efectos de la pandemia, y luego los retos de toda la comunicación virtual que tuvo que darse con otros casos de estudio que se aplicaron también en este mismo proyecto, con los cuales teníamos que interactuar de manera virtual. Y por supuesto de que esto es uno de los componentes de la investigación, poder trabajar en equipos multidisciplinares, que también vale la pena destacarlo. Fue uno de los resultados del proyecto, esa coyuntura que se daba en equipos multidisciplinares, internacionales también, porque había casos de estudio en otros países. Entonces, pues son grandes retos que se afrontaron a partir de esa invitación. Entonces, desde ya, gracias por haber traído el proyecto con nosotros. Pues me parece bastante interesante lo que se hizo en estos 8 talleres, pero me gustaría también que nos pudieras, María Elena, compartir cómo fue ese desarrollo de cada uno de los talleres, si fue de metodología, de experiencias. ¿Cómo fueron esos talleres? ¿Cómo se desarrollaron? Sí, tal vez un poquito antes hacer un poquito más de introducción del sentido, digamos, de esta experiencia, es que realmente en muchos casos la investigación que se hace para los sitios de patrimonio mundial, que en este caso fuimos invitados como la Antigua, como sitio de patrimonio mundial, no está muy relacionada con el manejo del sitio, como para fortalecer a estas instituciones como el Consejo de Protección de la Antigua, que velan por la conservación. Entonces fue ahí donde se planteó también que este trabajo desembocara en una agenda de investigación conjunta entre la Universidad de San Carlos, con la participación de la DIFA, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, y con la DDA de la USAC. Entonces lo que se quería es cómo podemos hacer investigación para fortalecer lo que está haciendo el Consejo Nacional para Protección de Antiguo. Entonces, en ese sentido, muchos de los investigadores van con una intención más individual o de un interés más individual, que no es malo, pero en este caso se quería canalizar, se habla de canalizar cierta investigación para el sitio, ¿verdad? O sea, esa fue la diferencia. Así fue que participamos en esto, fuimos seleccionados como sitio de patrimonio mundial, donde, como dice el doctor, fueron seleccionados otros 7 sitios de patrimonio. Y para América Latina, ¿qué países estuvieron trabajando en este proyecto? Fueron 2 más, además de la Antigua, fue Machu Picchu y fue la Quebrada de Huamaca en Argentina. ¿Tocaron también de África y de Europa? Sí, habían 3 de África, había uno de Noruega. Y tal vez lo interesante es que se trabajaba con caso de estudio, o sea, cada uno de los sitios patrimonio de la humanidad, que es otra característica, todos eran sitios patrimonio de la humanidad, y se volvían casos de estudio, pero no solamente como método o metodología, caso de estudio, sino que era este componente de que tenía que haber representantes académicos, científicos, en este caso de las universidades, y representantes de quienes administran realmente este patrimonio, quiere decir, quienes están más cerca de los problemas. Y entonces en este diálogo, yo decía multidisciplinar, pero también interdisciplinar y con visos de transdisciplina, es acercar esos problemas a la academia y que se dé un momento de enriquecimiento. Pues estos casos de estudio eran diferentes, y ese fue un momento de aprendizaje. En el caso de Noruega, pues era una cuenca hidrográfica, había patrimonio industrial, había una cantidad de cosas, pero en los casos de África, en el Okavango Delta, hay aspectos de patrimonio intangible o inmaterial que pues pueden resultar en un contraste muy fuerte, digamos, pues en estos casos de estudio, y entonces hubo un momento de enriquecimiento, digamos, aprendiendo de cada caso de estudio. También algo que viene a mi memoria cuando estábamos recibiendo los talleres, algo muy especial de la Antigua Guatemala es que es patrimonio vivo, ya que ahí, en ese espacio, se vive todavía y es patrimonio. En cambio, en los otros espacios, como que solamente es un recorrido, es una visita al lugar, pero no tanto que viva. Entonces eso hace de la Antigua Guatemala un lugar más especial si comparamos
comparamos con los otros sitios que trabajamos. Sí, gracias. También pues fue interesante conocer la experiencia de estos otros sitios, algunos de más reciente creación. Vale la pena mencionar que el Antigua es de los primeros que se registraron, pero también los retos que tiene cada uno de estos casos de estudio en cuanto a ciertas características. Por ejemplo, contar con una zona de amortiguamiento. Entonces es parte de las inquietudes de investigación, cómo, hasta dónde debiera llegar una zona de amortiguamiento, o lo que en inglés se conoce como la zona buffer. Y pues es una cosa interesante. Cada caso de estudio tiene una respuesta única para estas interrogantes. También creo yo que los espacios que compartimos con todos los que trabajan, los investigadores de cada uno de los sitios, para nosotros también fue una riqueza cultural conocer todas las características de cada uno de estos 8 lugares en los que se pudieron incorporar en esta experiencia que tuvimos como un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué recuerdas de ese intercambio que tuvimos? Porque sí fueron como 2 o 3 veces que nos reunimos, empezamos a trabajar temas como de la gobernabilidad, temas que pues propicios para qué era lo que íbamos a aplicar como metodología dentro de este sitio patrimonial. Sí, en realidad fue sumamente interesante cómo ellos planearon todo el proceso, porque fueron 7 talleres, 8 en total, y digamos, ellos nos iban guiando con una metodología, ¿verdad? Paso por paso, para llegar a detectar qué encontramos en esos vacíos de investigación después de llevar todo el análisis fase por fase, desde establecer los valores, identificar los actores claves que participan en la antigua Guatemala, hacer el análisis de la situación y las causas que están afectando la antigua Guatemala para llegar a ver cuáles son las prioridades de investigación. Entonces fue muy interesante intercambiar con todos los sitios, porque no solo eran como la antigua de una ciudad histórica, sino que también en India hay un sitio que se llama Jaipur que participó, y ellos estaban tratando de ligar la parte de la ciudad como patrimonio mundial con su entorno natural, valorando también su entorno natural. Entonces, otros eran sobre un bien inmueble importante, por ejemplo, en el sitio de Asante, ¿verdad?, en Ghana, donde era más la participación de la comunidad, las prácticas tradicionales, cómo manejar el sitio con esa participación y no desde los expertos, ¿verdad?, desde el punto de vista de los expertos. Así que fueron muchas las experiencias, pero también teníamos en cada una de las presentaciones que hacíamos en esas fases de esos talleres, teníamos expertos de mucha experiencia, de mucho conocimiento, que nos cuestionaban, que nos desafiaban con sus preguntas y, digamos, enfocadas y orientadas hacia los objetivos de este taller. Cómo esos resultados de cada taller iban abonando para tener al final una agenda de investigación priorizada. Sí, se recuerda también el trabajo que se hizo como estrategia del mural, donde había que hacer parte de lo de los valores, lo de la gobernanza y preguntas de investigación. Cuando lo trabajamos, y cómo fue esa experiencia también, ya una experiencia más didáctica en el trabajo que cada uno de los 8 sitios realizó. Sí, gracias, doctora. Pues hay cosas interesantes de este diálogo que se dio, y en la medida que se iba avanzando en estos talleres, aprendiendo de cada uno de los casos de estudio, y a partir de las mismas inquietudes que iban surgiendo, nos dimos cuenta que, para empezar, hay mucha información de tipo histórico, de tipo legal, archivístico, fotográfico, en fin, una cantidad de información, pero que está dispersa. Entonces, quiere decir, esto pues ya es un primer resultado, hacer acopio de toda esta información para fortalecer un caso de estudio, y esto deriva también en la importancia de los procesos educativos en cuanto al patrimonio.
Se mencionaba más temprano el tema de los valores, el tema de los atributos, y una de las preguntas que nos hacían en los talleres era, bueno, ¿y cuáles son esos valores con los cuales fue inscrito el bien patrimonial originalmente? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué otros valores hay actualmente? Y algunos ejemplos podemos ver de que recientemente se inscribió, por ejemplo, la Semana Mayor, pues, pero no estaba registrada. Quiere decir, esto es ampliar el panorama sobre qué son estos valores, sus aspectos tanto materiales como inmateriales, por supuesto, en manera de poder destacarlos y garantizar su conservación para generaciones futuras. Entonces, esto fue muy, muy interesante en el diálogo con pues, nuestros compañeros en los talleres de los otros casos de estudio, donde también emergen ciertas narrativas sobre estos valores, cómo se comunican, cómo se transmiten y la importancia que le da la población. Sí, también yo quisiera agregar que vimos cómo de los valores arquitectónicos y históricos y artísticos que se establecieron en 1979 como motivo principal para nominar el sitio de la Antigua como Patrimonio Mundial, cómo han cambiado esos primeros valores a la actualidad. Por ejemplo, ahorita hemos visto cómo los valores inmateriales han sido muy importantes, los valores de paisaje que tiene la Antigua y también los valores de tipo natural, ¿verdad? La arquitectura industrial que antes no se visualizaba, como por ejemplo las fincas de café y sus infraestructuras, y también toda la parte natural del entorno, toda su riqueza del entorno, la parte arqueológica también, o sea, toda la gente se ha dado cuenta y, bueno, no toda la gente, pero hay mucho consenso sobre que esos son valores que tenemos que cuidar. Sí, muchas gracias. Recuerdo también dentro de los murales que se hicieron, porque fue parte también de las estrategias para obtener más información. Hubo, por ejemplo, el modelo de cómo podría ser ese modelo de acuerdo a cada uno de los sitios patrimoniales, conocer las necesidades también de ese sitio patrimonial, las lecciones aprendidas también que se dieron, también cómo los actores, cómo influyen directamente en cada uno de esos sitios, cómo estaban estructuradas las necesidades para nosotros como investigadores y también el trabajo que se hizo con lo de los atributos. Se recuerdan que tenía cada uno de los sitios patrimoniales y también esas asociaciones que teníamos que encontrar dentro del sitio patrimonial. Todo para nosotros era tal vez bastante nuevo, pero todas estas estrategias nos ayudaron también a obtener información y poder plasmar mejor todo lo que es la antigua Guatemala y tratar de que en este capítulo que nos tocó como sitio patrimonial pudiéramos describir y también abordar qué oportunidades se tienen como sitio patrimonial, pero también esos desafíos que se deben de tener y esa integración de un equipo multidisciplinario que tuvo una visión más integral de ese sitio y lo pudimos desarrollar. No sé si ustedes pueden comentar un poquito más cómo fue esa experiencia, ¿verdad? De abordarlo no solo de la manera arquitectónica, sino ver más allá de esa dimensión arquitectónica, este fenómeno que nosotros trasladamos en este capítulo del libro que nos tocó que aplicar. Sí, es importante lo que dice la doctora Ruiz porque encontramos como equipo de práctica del Consejo Nacional para Protección de Antigua y como equipo de práctica, de investigación de la universidad, que necesitamos una perspectiva más integral de cómo abordar la Antigua, no solo en la parte que corresponde a la ciudad y la delimitación que tiene como sitio de patrimonio mundial, sino que también sus alrededores, sus comunidades,
que están en el área de influencia, que sí lo menciona la ley, sus cerros, su paisaje y sus tradiciones y sus manifestaciones. Las narrativas, que también lo mencionamos, las nuevas narrativas de esas comunidades. Entonces, vimos cómo de manera integral esto se debe manejar. Y es importante también cómo vimos los faltantes que hay dentro de la ley, por ejemplo, que es una ley de 1979, y eso ha cambiado mucho. Fue muy visionaria y tiene cosas todavía muy importantes, pero hay otras cosas que ya no son, digamos, válidas hoy por hoy. Entonces, ese tipo de cosas sí las encontramos y vimos la necesidad de ver cómo se plantea el manejo de esa área de amortiguamiento que tiene que ver precisamente con los problemas que ahorita está enfrentando la Antigua con un plan de ordenamiento territorial que se ha hecho y se ha tratado de aprobar desde el 2018 y hoy por hoy no se ha logrado. Entonces esperamos que con estos insumos, con estos aspectos se retroalimenten esos procesos de toma de decisiones con un nuevo alcalde, con nuevas autoridades, para que realmente no se estén haciendo todos estos desarrollos inmobiliarios, grandes inversiones, cambios de uso del suelo sin un plan de ordenamiento territorial y sin una zona de amortiguamiento bien delimitada, con usos bien delimitados y normas bien delimitadas, para que no perdamos eso que tenemos en Antigua como un conjunto integral, no solamente, digamos, de patrimonio. Sí, muy valiosa tu respuesta y bien encaminada, creo yo, que a esas recomendaciones que también se colocaron dentro del capítulo de estudios que hicimos. Doctor, ¿usted tiene alguna intervención? Bueno, muchas gracias. Sí, tal vez comentar que pues se ha contado con el apoyo del ICROM y con estrategias de difusión de los resultados de esta investigación. Ya se presentó en una oportunidad en la Antigua Guatemala, en una actividad del Consejo, y también pues hay información disponible en el sitio del ICROM, en un portal de Panorama Solutions, y recientemente también se ha publicado pues, este libro que se llama Heritage Place Lab, a Model for Research Practice Collaboration in the Context of World Heritage, donde se publica este capítulo del libro. Entonces esto forma parte de estrategias de difusión y divulgación de la información y de los resultados de investigación, y es la invitación para que puedan explorar y conocer estos resultados en manera de mejorar siempre y colaborar con la conservación de la Antigua Guatemala. Muchísimas gracias. No me cabe más y me resta darles a cada uno de ustedes esas felicitaciones por esa ardua labor y la entrega que tienen y el compromiso y la responsabilidad de la investigación como tal, y que se difunda, ¿verdad? Que se difunda a través de los actores que tengan que tomar las decisiones para poder hacer esos cambios de manera integral. Les agradecemos a nuestros radioescuchas el hecho de que estén con nosotros todos los días jueves a partir de las 7:30 de la mañana, y creo yo que este espacio se ha quedado un poco corto y volveremos a invitar aquí a los doctores presentes para que desarrollemos un poquito más y profundicemos un poquito más lo valioso que es la investigación para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos, que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales.
Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.